Me llamo Tomás Cervantes y toco el órgano de la Basílica desde que tenía 23 años. Mi padre también fue organista y su padre antes que él. En mi familia, la música siempre fue un don, una vocación. Mi madre decía que yo nací con el oído absoluto, que podía identificar cualquier nota con solo escucharla una vez. Quizás por eso escuché lo que nadie más podía oír. El órgano de la Basílica es una pieza magnífica. Fue construido en Francia en 1868 y traído a México en barco. Tiene 3 teclados, 1242 flautas y un sonido tan puro que cuando lo tocas sientes que el edificio entero respira contigo. Es un instrumento temperamental. Requiere mantenimiento constante, afinación precisa y práctica. Mucha práctica. Por eso me quedaba después de las misas, cuando el templo estaba vacío y podía tocar sin interrupciones, a veces hasta pasada la medianoche. Nunca me dio miedo estar solo ahí. Al contrario, el silencio de la basílica era el mejor acompañamiento. Me permitía escuchar cada matiz, cada vibración, cada respiración del instrumento. Hasta la noche en que dejé de estar solo. Fue un martes de noviembre. Recuerdo la fecha exacta, 17 de noviembre. Había terminado la última misa a las 8 de la noche. El padre Ramón se despidió con un gesto de la mano y se fue. Yo me quedé en el coro alto, practicando una fuga de Bach que tenía que tocar el domingo. La pieza era compleja. Requería usar los 3 teclados al mismo tiempo, coordinando manos y pies en los pedales. Estaba tan concentrado que no me di cuenta de qué hora era hasta que miré el reloj del campanario por la ventana. 1:30 de la madrugada. Ya es tarde, pensé. Mejor me voy. Estaba guardando las partituras cuando lo escuché. Una voz, cantando. Me quedé inmóvil con las hojas en la mano. Era una voz masculina, grave, clara. Cantaba en latín una melodía que no reconocí de inmediato. Venía de abajo, del templo. Alguien se quedó encerrado, pensé. Bajé las escaleras del coro rápidamente. Llamé. ¿Hay alguien ahí? La voz se detuvo. Silencio. Encendí las luces del templo. Las bancas estaban vacías. El altar, desierto. Ni un alma. Fue mi imaginación, me dije. El cansancio. Subí de nuevo al coro, apagué las luces y cerré la puerta con llave, pero mientras caminaba hacia la salida, lo volví a escuchar. Esta vez no era una voz, eran varias. Un coro completo. Me detuve en medio del pasillo. Las voces venían del coro alto, de donde yo acababa de salir. Eran hermosas, perfectamente afinadas, cantando una polifonía compleja en latín, como los coros renacentistas que se escuchan en las grabaciones antiguas. Pero era imposible. Yo acababa de cerrar esa puerta con llave. Estaba solo en el templo. Volví sobre mis pasos. Subí las escaleras lentamente. Las voces se hacían más claras con cada escalón. Llegué a la puerta del coro. Estaba cerrada, tal como la había dejado. Pero las voces venían de adentro. Abrí. El coro estaba vacío. Las bancas donde solía sentarse el coro parroquial estaban todas en su lugar, cubiertas de polvo. El órgano permanecía apagado, con la tapa sobre el teclado. Pero las voces seguían sonando, como si vinieran de las mismas paredes, de los rincones, del aire.
Cantaban un motete que reconocí vagamente, algo del período barroco, pero la letra era extraña. Palabras en latín que no lograba entender completamente. Saqué mi celular. Con manos temblorosas, abrí la grabadora. Dejé que grabara durante 3 minutos completos. Las voces nunca se detuvieron. Cantaban con una precisión perfecta, sin respirar, sin pausar. Cuando detuve la grabación, el silencio regresó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta muy lejos. Llegué a mi apartamento a las 3 de la mañana. No pude dormir. Una y otra vez reproducía la grabación. Y ahí estaba, clara, nítida, un coro de al menos 20 voces cantando en latín. Al día siguiente se la mostré a un amigo que enseña música sacra en la universidad. Le pedí que identificara la pieza. Se puso los audífonos. Escuchó durante 2 minutos. Cuando se los quitó, tenía el rostro pálido. ¿Dónde grabaste esto? En la basílica, anoche. ¿La reconoces? Tomás, esto es un requiem aeternam, un canto fúnebre, pero no es cualquier versión. ¿Qué quieres decir? Es un estilo de composición que dejó de usarse en el siglo XVIII y la pronunciación del latín es arcaica, anterior al Concilio de Trento. ¿Estás diciendo que esto tiene más de 400 años? Me miró a los ojos. Estoy diciendo que esto no debería existir. Esa noche volví a la basílica. No sé por qué. Tal vez curiosidad. Tal vez necesidad de entender. Llegué a las 11. Me quedé esperando en el coro alto con el celular listo para grabar. A la 1:30 en punto, las voces comenzaron de nuevo. El mismo coro. La misma melodía, pero esta vez noté algo diferente. Una de las voces se parecía a la mía. No era exactamente igual, pero el timbre, el tono, la forma de pronunciar las palabras latinas era inquietantemente similar, como si yo estuviera cantando con ellos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué al órgano. Las voces parecían venir de ahí, de adentro del instrumento. Abrí la tapa del teclado y lo vi. Sobre las teclas blancas había una partitura antigua, amarillenta, escrita a mano con tinta negra. La tomé con cuidado. El papel estaba frágil, quebradizo. En la esquina superior derecha había un nombre: Tomás Cervantes, y una fecha: 12 de enero de 1824. Se me cayó la partitura de las manos. Eso era imposible. Mi nombre, mi apellido, pero una fecha de hace 200 años. Las voces seguían cantando, cada vez más fuerte, como si estuvieran esperando algo. Recogí la partitura con manos temblorosas. Miré las notas escritas. Era la misma melodía que estaban cantando, pero había algo más. Al final de la página, escrito con letra temblorosa, había una nota en español: quien toque esta música se unirá al coro eterno. No hay forma de detenerlo una vez que comienza. He intentado escapar durante 200 años. Ahora tú cargarás mi nombre y yo, al fin, podré descansar. Las voces se detuvieron. El silencio fue absoluto. Y entonces, el órgano comenzó a sonar. Solo. Sin que nadie lo tocara. Las teclas se hundían solas como si dedos invisibles las presionaran. Los pedales bajaban y subían, los registros se abrían y se cerraban, y la melodía que salía era exactamente la que estaba escrita en la partitura.
la melodía del coro eterno. Corrí hacia las escaleras, pero antes de llegar las voces regresaron, solo que ahora no venían del coro, venían de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo. Y entre todas esas voces reconocí una. Mi voz, cantando en latín. Palabras que yo nunca había pronunciado, en una lengua que no dominaba, pero era mi voz cantando desde algún lugar que no era mi boca. Llegué a mi casa no sé cómo, el resto de esa noche es borroso. Al día siguiente fui al archivo parroquial, busqué en los registros antiguos y lo encontré. Tomás Cervantes. Tomás Cervantes, organista de la Basílica de Nuestra Señora, fallecido el 12 de enero de 1824, a los 42 años. Causa de muerte, desconocida. Encontrado en el coro alto, sentado frente al órgano, con las manos sobre el teclado. Según testigos, sus labios se movían como si estuviera cantando, aunque no emitía sonido alguno. Había una nota adicional, añadida por el párroco de la época. Su rostro mostraba una expresión de profundo terror, como si algo lo obligara a tocar contra su voluntad. El órgano sonó durante 3 días después de su muerte, aunque nadie lo tocaba. Tuvimos que desmontarlo y volverlo a ensamblar para detenerlo. Intenté renunciar. Le dije al padre Ramón que ya no podía seguir, que necesitaba alejarme. Él aceptó, no hizo preguntas. Pero esa misma noche, a la 1:30 de la madrugada, desperté en mi cama y escuché el órgano sonando en mi apartamento, aunque no hay ningún órgano aquí. Y las voces, cantando, llamándome, diciéndome que era hora de volver, que había una partitura esperándome, que el coro eterno nunca descansa, y cuando te llama por tu nombre, siempre terminas uniéndote. Tomás Cervantes desapareció hace 3 meses. Su familia reportó que salió de su apartamento una noche y nunca regresó. Las cámaras de seguridad del edificio lo captaron saliendo a la 1:30 de la madrugada, caminando como sonámbulo, como si algo lo guiara. 3 días después, un custodio de la Basílica de Nuestra Señora en Guanajuato reportó algo extraño. El órgano había sonado durante toda la madrugada, aunque estaba apagado, aunque no había nadie en el coro. Y cuando revisaron, encontraron una nueva partitura sobre las teclas. Estaba firmada con el nombre de Tomás Cervantes y una fecha, la del día en que desapareció. Me llamo Esteban Ruiz y llevo toda mi vida adulta cuidando el Templo de la Merced. Empecé a los 20 años, cuando mi padre enfermó y ya no pudo seguir con el oficio. Él me enseñó todo: cómo limpiar los candelabros sin dañar el oro, cómo doblar los manteles del altar, a qué hora abrir las puertas y, sobre todo, qué lugares del templo era mejor dejar en paz. Nunca le di mucha importancia a esa última lección. Pensé que eran supersticiones de viejo, cosas de otra época. Pero había un lugar del que mi padre jamás hablaba sin persignarse primero: la cripta. El Templo de la Merced tiene más de 300 años. Fue construido sobre las ruinas de algo más antiguo.
algo que ya estaba ahí cuando llegaron los españoles. La cripta está debajo del altar mayor, y para llegar a ella hay que bajar por una escalera de piedra tan estrecha que apenas cabe un hombre. Allí abajo descansan los restos de 12 frailes mercedarios. Sus nombres están grabados en placas de bronce empotradas en la pared. Entre ellos está el padre Mateo Domínguez, fundador del templo, quien murió en 1698. Según los registros parroquiales, murió en olor de santidad, durante una vigilia de oración. Pero mi padre me contó otra versión, una que nunca está escrita. Decía que el padre Mateo no murió rezando, que lo encontraron al amanecer arrodillado frente al sagrario, con las manos extendidas hacia arriba y la boca abierta, como si estuviera gritando, pero sin sonido. Sus ojos seguían abiertos, mirando algo que nadie más podía ver. Nunca cerraron. Tuvieron que coserle los párpados. Durante años yo bajaba a la cripta solo cuando era necesario, 1 o 2 veces al año, para limpiar o verificar que no hubiera humedad. Siempre de día, siempre rápido. Pero hace 6 meses, el padre Ignacio me pidió un favor. Teníamos una misa especial programada para el domingo, misa de requiem por las ánimas olvidadas. Es tradición que antes de celebrarla, alguien baje a la cripta a encender una vela por cada fraile enterrado allí. 12 velas. Una vigilia de respeto. El problema era que el padre Ignacio tenía que viajar a Tuxtla esa misma noche. Me pidió que bajara yo solo, después de cerrar el templo. «Es solo un momento, don Esteban», me dijo. «Encienda las velas, rece un Padre Nuestro y ya». Acepté. ¿Qué podía pasar? Cerré el templo a las 9 de la noche, como siempre. Apagué las luces principales, dejando solo las del altar encendidas. El silencio en una iglesia vacía no es como el silencio de una casa. Es distinto, más pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Tomé las 12 velas largas y un encendedor. Abrí la puerta de hierro que da a la escalera de la cripta. El sonido del cerrojo resonó en todo el templo. Empecé a bajar. Los escalones están desgastados en el centro, pulidos por siglos de pasos. La temperatura baja con cada peldaño. Abajo siempre hace frío. Un frío húmedo que se te mete en los huesos y no se va. Llegué al fondo y encendí la primera vela. La puse frente a la placa del padre Mateo. Fue entonces cuando lo sentí. Alguien estaba respirando. No era mi respiración. La mía era corta, nerviosa. Esto era lento, profundo. Como si alguien estuviera durmiendo muy cerca de mí. Levanté la vela para ver mejor. La luz apenas llegaba a las esquinas. Las sombras se movían con la llama, como si estuvieran vivas. «Es el viento», me dije. «Debe haber una corriente de aire». Pero no había viento. Seguí encendiendo las velas, una por una, tratando de no pensar, de no escuchar. Pero la respiración no se detenía. Cada vez más cerca, cada vez más clara. Cuando coloqué la 10ª vela, la escuché. Una voz, baja, grave, como si saliera de la misma piedra. Decía algo en latín. No entiendo latín, pero reconocí el ritmo. Era una oración, un rezo antiguo. Y venía de detrás de mí. Me di la vuelta. No había nadie, solo las placas en la pared. Los nombres de los 12 frailes muertos. Y la luz de mis 10 velas proyectando sombras largas y torcidas sobre las losas del suelo. Pero la voz seguía, más fuerte ahora, como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído. Encendí la 11ª vela con manos temblorosas. Solo faltaba una más y podría salir de allí. Fue entonces cuando la vi. La última placa, la del padre Mateo Domínguez. Estaba
diferente. No sé cómo explicarlo. Era la misma placa de bronce con las mismas letras grabadas, pero ahora había algo más. Una mancha oscura, como si alguien hubiera pasado los dedos sobre el nombre. Dedos mojados. Me acerqué para ver mejor, y el olor me golpeó. Un olor dulzón, penetrante, como incienso mezclado con algo podrido, algo que llevaba mucho tiempo encerrado. Toqué la placa con la punta de los dedos. Estaba tibia. La voz dejó de rezar. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Un silencio que dolía en los oídos, como si algo hubiera dejado de contener la respiración. Y entonces lo escuché. Pasos. Sobre mi cabeza, en el templo. Alguien estaba caminando sobre las losas del altar mayor, despacio, como midiendo cada paso, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Pero yo había cerrado con llave. Nadie podía haber entrado. Nadie vivo. Los pasos se detuvieron justo encima de mí, directamente sobre la cripta. Y entonces la puerta de hierro en lo alto de la escalera comenzó a cerrarse. Despacio, muy despacio. Dejé caer las velas y corrí hacia la escalera. Subí los escalones de 2 en 2, casi tropezando. La puerta seguía cerrándose, cada vez más rápido. Llegué cuando apenas quedaba un palo abierto. Me lancé, pasé de lado y caí al suelo del templo, justo cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido del cerrojo encajando resonó en toda la iglesia. Pero yo no había cerrado desde dentro. Me quedé tirado en el suelo, jadeando, mirando la puerta de hierro. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En el metal, justo a la altura de mis ojos, había una huella. Una mano, marcada en el hierro frío, como si alguien la hubiera presionado desde adentro tratando de abrirla. Pero no era una mano completa. Le faltaban 2 dedos, igual que en el registro de defunción del padre Mateo, el que nunca se exhibe al público, el que dice que cuando lo encontraron tenía 2 dedos arrancados, los que había utilizado para arañar la puerta del sagrario durante toda la noche. No le dije nada al padre Ignacio. ¿Qué vaya a decirle? ¿Que la cripta está viva? ¿Que algo sigue esperando allá abajo? A la mañana siguiente bajó él mismo a revisar las velas. Cuando subió tenía la cara pálida. Don Esteban, ¿cuántas velas encendió anoche? 10. Mentí. Se me acabaron las cerillas. Asintió despacio, sin mirarme. Había 12 encendidas, dijo. Todas en su lugar. No volvimos a hablar del tema. Han pasado 6 meses. Yo sigo siendo el sacristán. Sigo abriendo y cerrando el templo cada día. Pero hay algo que he notado. Cada jueves cuando llego por la mañana, encuentro la puerta de la cripta entreabierta. Solo un poco. Lo justo para que quepa una mano. Y a veces cuando el templo está vacío y silencioso, escucho pasos bajo el altar. Lentos. Medidos, como si alguien siguiera caminando allá abajo, como si estuviera buscando la salida. Y lo más extraño de todo, hace 3 semanas encontré mi nombre escrito en una de las losas del suelo, grabado en la piedra, con la misma letra que tienen las placas de la cripta, con una fecha que todavía no llega. Don Esteban sigue trabajando en el Templo de la Merced. Nunca ha vuelto a bajar a la cripta. Dice que ya no es necesario, que las velas se encienden solas cada año en la fecha exacta de la misa de Requiem, y que a veces, cuando cierra el templo de noche, siente una mano tibia en el hombro. Una mano que le faltan 2 dedos, pero cuando se voltea, solo hay oscuridad y el eco de una respiración que nunca se detiene. Porque en las iglesias dicen que no todos los que están enterrados están descansando.
Me llamo Rosa Elena y durante 15 años limpié la parroquia de San Felipe. No era un trabajo difícil. Llegaba a las 6 de la tarde después de que terminaba la última misa. Barría las naves, sacudía las bancas, enceraba el pasillo central y ordenaba los libros de cantos. A las 10 en punto cerraba la puerta principal con la llave que me había dado el padre Sebastián y me iba a casa. Era un trabajo solitario, pero a mí me gustaba. Me daba tiempo para pensar, para estar en silencio. Después de un día de ruido en el mercado donde vendía tamales por las mañanas, el silencio de la iglesia era como un bálsamo. Además, nunca me sentí sola ahí dentro. No de verdad. Las imágenes me hacían compañía. El Cristo crucificado sobre el altar, la Virgen de la Salud en su nicho lateral, San Felipe con su libro abierto, mirando hacia el techo como si leyera algo invisible. Pero había un lugar que siempre evitaba limpiar, hasta el final: el confesionario. El confesionario de San Felipe es antiguo, de madera oscura de cedro, con 3 puertas, la del centro para el sacerdote y 2 laterales para los penitentes. Las cortinas son de terciopelo rojo, gastado por los años y por las manos nerviosas que las han corrido durante décadas. No sé por qué, pero ese mueble siempre me incomodó. Tal vez era porque, incluso vacío, parecía ocupado, como si alguien estuviera esperando adentro, como si las palabras que se habían dicho ahí durante tanto tiempo hubieran dejado algo atrás, un peso, una presencia. Mi madre me decía que los confesionarios absorben el dolor, que por eso hay que bendecirlos cada cierto tiempo, para limpiarlos de las penas ajenas. No sé si eso es verdad, pero después de lo que me pasó, ya no puedo entrar a uno sin sentir un nudo en el pecho. Todo comenzó una noche de octubre. Era jueves. Recuerdo la fecha exacta, 17 de octubre. Había terminado de limpiar temprano, apenas eran las 9:30. Estaba guardando la escoba cuando escuché un ruido, un murmullo. Venía del fondo de la iglesia, del lado donde están los confesionarios. Me quedé quieta, escuchando. Era una voz, baja, apenas audible, como si alguien estuviera hablando muy bajito, muy cerca de su propia mano. Alguien se quedó encerrado, pensé. A veces pasaba. Algún devoto se dormía en las bancas durante la misa de la tarde y no se daba cuenta de que ya habían cerrado. Aunque era raro porque yo siempre revisaba antes de irme. Me acerqué despacio con el corazón latiéndome un poco más rápido. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. El murmullo se detuvo. Silencio. La iglesia ya está cerrada, dije alzando un poco la voz. Si necesita salir, abro la puerta. Nada. Solo el silencio pesado de las paredes gruesas y el eco de mi propia voz. Me acerqué más, hasta quedar frente al confesionario del lado derecho. La cortina estaba corrida, como siempre la dejaba. Alargué la mano y la aparté. No había nadie. Revisé los 3 compartimentos, vacíos. Ni siquiera había polvo removido como si alguien se hubiera sentado recientemente. Escuchaste mal, me dije. El eco en estas iglesias viejas juega a chueco. Volví a mi trabajo, pero el resto de la noche no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Como si alguien me estuviera mirando desde un lugar donde no podía verlo. Cuando cerré esa noche, salí casi corriendo. Pasaron 3 días sin que volviera a pasar nada. Pero el domingo, mientras limpiaba después de la misa de 7, volví a escucharlo. El murmullo. Más claro esta vez, más cercano. Venía del mismo confesionario. Esta vez no pregunté nada. Caminé directo hacia allá y abrí la cortina de golpe. Vacío. Pero sobre el reclinatorio, el pequeño banco acolchonado donde se arrodillan los penitentes, había algo que no estaba antes. Un misal,
Uno de los libros de oraciones que usamos en misa estaba abierto. Me acerqué para cerrarlo, pero algo me detuvo. La página en la que estaba abierto no era una oración común, era el acto de contrición, la oración que se reza después de confesar los pecados, y alguien había subrayado una línea con tinta roja. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 3 veces, las 3 veces marcadas. Las manos me temblaron al cerrar el libro. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo esa línea, esas palabras marcadas en rojo, como sangre seca sobre papel viejo. ¿Quién había dejado ese libro ahí? ¿Por qué justo esa página? ¿Por qué en el confesionario? Al día siguiente le conté al padre Sebastián. Él me escuchó con atención, pero no pareció preocupado. «Son cosas que pasan, Rosa Elena», me dijo con una sonrisa cansada. «Alguien lo dejó olvidado. No le dé más vueltas». Pero yo sabía que no era así. Yo misma había guardado todos los misales en su lugar después de la misa. Ninguno estaba en el confesionario. Y sin embargo, ahí estaba. Una semana después, volví a escuchar la voz. Pero esta vez no era un murmullo. Era clara, nítida. Y decía mi nombre, Rosa Elena. Me quedé paralizada en medio del pasillo central con el trapeador en la mano. La voz venía del confesionario, del mismo de siempre. Rosa Elena. Más fuerte, como si alguien me estuviera llamando desde adentro. Se me erizó cada centímetro de piel porque reconocí esa voz. Era la voz de mi hijo. Mi hijo Miguel Ángel murió hace 11 años. Tenía 17. Era un buen muchacho, estudioso, callado. Le gustaba ayudarme con los tamales por las mañanas antes de irse a la escuela. Murió en un accidente. Un camión lo atropelló cuando cruzaba la carretera para volver a casa. Nunca llegó a despedirse. Nunca pude decirle que lo perdonaba, porque 2 días antes de morir habíamos peleado. Él me había confesado algo que hizo y que le pesaba, algo que yo, en mi enojo, no supe escuchar. Le grité, le dije cosas horribles, cosas que una madre no debería decir, y 2 días después estaba muerto. Durante 11 años cargué con esa culpa, con el peso de haberlo mandado a la tumba sin haberlo perdonado, y ahora su voz me llamaba desde un confesionario vacío. «Mamá», di un paso atrás. «Mamá, necesito decirte algo». Cerré los ojos con fuerza. «No es real, no es real. Por favor, necesito que me escuches». La voz sonaba triste, rota, como si llevara años esperando ese momento. No sé qué me pasó. Tal vez era el dolor, tal vez la desesperación, tal vez la necesidad de escucharlo una vez más, aunque fuera imposible. Caminé hacia el confesionario. Abrí la cortina. Me arrodillé. Y esperé. Durante 1 minuto, no pasó nada. Solo el silencio, el frío de la madera bajo mis rodillas, el olor a incienso viejo y cera. Entonces, desde el otro lado de la celosía, escuché su respiración, lenta, entrecortada. «Mamá, siento lo que hice». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Miguel Ángel», susurré. «Hijo, ¿eres tú?» «Sí, mamá, soy yo». «Pero, ¿cómo?» «No importa cómo. Solo escúchame, por favor». Me cubrí la boca con las manos para no sollozar. «Nunca quise hacerte daño. Nunca quise que me odiaras. Pero lo que hice, lo que te dije, fue imperdonable. No, mi amor». Lloré. «Yo fui la que se equivocó. Yo fui la que no supo escucharte. Yo...» «Mamá, necesito que me perdones». «Ya te perdoné, hijo. Desde el primer día. Desde siempre».
Hubo una pausa larga, y entonces su voz cambió. Se volvió más grave, más profunda, y dijo: ¿Me perdonas, aunque no sea yo? Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Me perdonas, aunque nunca haya sido Miguel Ángel? Me levanté de golpe, tropezando con el reclinatorio. Del otro lado de la celosía algo se movió. Una sombra, una figura que no debería estar ahí. Gracias por dejarme entrar, Rosa Elena. Y entonces la puerta del confesionario del lado del sacerdote se abrió, despacio, sin que nadie la tocara. Salí corriendo. No miré atrás, no cerré la puerta, dejé todo tirado y corrí hasta mi casa sin detenerme. Al día siguiente, el padre Sebastián me encontró temblando en la entrada de la iglesia. Le conté todo. Entre sollozos y palabras entrecortadas, le conté lo que había escuchado, lo que había sentido. Él no dijo nada. Solo entró a la iglesia y revisó el confesionario. Cuando salió, tenía el rostro pálido. «Rosalena», dijo despacio, «¿cuándo fue la última vez que limpió el confesionario por dentro?» Hace 2 semanas. Venga conmigo». Me llevó hasta allí. Abrió la puerta del compartimento central, la del sacerdote, y lo vi, grabado en la madera del respaldo, con letras toscas, como hechas con una navaja. Rosa Elena, 17 de octubre, la fecha del primer murmullo, y debajo otra línea: «Ya estoy adentro». El padre Sebastián mandó sellar el confesionario esa misma tarde. Colocaron tablas de madera clavadas sobre las 3 puertas. Nadie puede entrar, nadie puede usarlo. Pero cada noche, cuando el templo está vacío, los vecinos que viven cerca dicen que se escuchan murmullos, voces que rezan, voces que confiesan, voces que llaman nombres. Y por las rendijas entre las tablas sale un olor. No es incienso, es algo más antiguo, más oscuro. Huele a pérdida, a culpa, a cosas que nunca debieron ser dichas. Yo ya no trabajo en esa iglesia. No he vuelto a pisar San Felipe desde aquella noche. Pero a veces, cuando estoy sola en mi casa y todo está en silencio, escucho su voz, la voz de mi hijo, llamándome desde algún lugar que no puedo ver, diciéndome que lo perdone. Y cada vez que la escucho, me pregunto, ¿a quién perdoné realmente esa noche? El confesionario de San Felipe sigue sellado. Han pasado 4 años. El padre Sebastián fue trasladado a otra parroquia. Nunca habló del tema con nadie más. Pero Rosalena le dijo algo antes de despedirnos. Algo que aún me quita el sueño. Me dijo que hace un mes fue a visitar la tumba de su hijo. Y cuando llegó, encontró flores frescas sobre la lápida. Flores que ella no había llevado. Y una nota, escrita con la letra de Miguel Ángel. Decía solo 3 palabras: «Gracias por dejarme salir». Gracias por acompañarme en este recorrido por los lugares donde nadie quiere rezar de noche. Que descansen, si pueden. Esto fue Ecos del Corvus. Y recuerden, la próxima vez que entren a un templo vacío, puede que no estén tan solos como creen.